¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy estamos con una persona que es especialista en el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero y estoy muy contenta de que se encuentre con nosotros porque tiene mucha información que nos puede aportar. Él es el doctor Daniel Tácher Contreras y me gustaría mucho que Daniel se presentara con el auditorio. Hola, buenas tardes, días. Yo soy Daniel Tácher, soy doctor en ciencia política por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y pues trabajo temas de el ejercicio de derechos políticos de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero. Es decir, no solamente es el voto, sino también representación y el análisis de procesos de justicia electoral enfocados a mexicanos residentes en el extranjero. Muchas gracias, doctor Daniel. Doctor Daniel, desde Fuerza Migrante estamos elaborando un informe de observación y nos interesa mucho la información que ustedes nos puedan proporcionar para enriquecer nuestro trabajo. Y si me permite, inicio con las preguntas. En esta elección, Adelante. gracias. En esta elección se contemplaron 23 consulados para votación presencial en Estados Unidos, Canadá, España y Francia. ¿Cómo contribuye este mecanismo al fortalecimiento de la participación electoral desde el exterior? Yo creo que el principal fortalecimiento radica en que por primera vez, desde la reforma del 2014, se van a implementar las tres modalidades de votación contempladas en la ley. Va a ser voto postal, electrónico por internet y en sedes consulares. Ahora, estos 23 seleccionados, además, digamos, tienen la virtud de haber sido seleccionados por ser donde pues se ha concentrado la mayor cantidad de trámites, de credenciales de elector, pues toda vez que digamos, los mexicanos en el extranjero no tienen la obligación de pues registrarse en algún censo oficial o en algún censo que realicen las embajadas o los consulados, pues nuestro criterio nuestro, digamos, eh, eh, pues nuestra información más fiable en términos electorales de residencia de quienes residen en el extranjero, pues son los trámites de credenciales de elector, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene una virtud en ese sentido, ¿no? Y bueno, me parece que además los, pues a reserva, digamos, de la participación, de la respuesta que vaya a haber de quienes residen en el extranjero y que estén cerca o que vayan a votar en estos 23 consulados, pues también va a dar pauta seguramente para que en el futuro se pueda considerar el resto de las representaciones diplomáticas de México en el mundo. Entonces, bueno, pues este es un paso indispensable, que pues hacía falta, pues, ¿no? Desde que se promulgó la reforma, 10 años, en que estuvimos esperando que, bueno, pues finalmente se pudieran presentar estas tres modalidades de votación. Excelente, muy bien. Eh, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un cambio normativo para realizar campañas en el exterior? Bueno, mira, yo me iría primero por las desventajas, ¿no? Empezando por, digamos, como por la parte negativa para terminar con el positivo. Mira, las desventajas tienen que ver con el modelo actual de comunicación política que está vinculado al modelo de fiscalización. Es decir, el modelo de comunicación política establece serias restricciones pues en general, ¿no? Es decir, restricciones que cerraron de alguna manera la posibilidad de que los partidos políticos pudieran acceder directamente a los medios de comunicación y bueno, y con ello poder transmitir sus proyectos políticos, ¿no? Entonces, eh,
al cerrar ese mecanismo de acceso a los medios de comunicación de manera directa, pues tenemos un modelo de comunicación que restringe y que le da al Instituto Nacional Electoral la facultad de administrar los tiempos que tiene el Estado en radio y televisión para distribuirlos entre partidos y candidatos. La idea era, pues, de alguna manera cerrar el mercado de spots en radio y televisión en términos políticos, ¿no? Y bueno, para lograr el objetivo del modelo de comunicación política, el modelo de fiscalización le permite al Instituto Nacional Electoral hacer un seguimiento, una vigilancia del ejercicio de los recursos públicos, de públicos y privados, pues de los recursos de los partidos políticos, de tal manera que no haya una forma o que más bien que la autoridad electoral pueda detectar posibles compras de tiempo de radio y televisión que estén, digamos, fuera del marco del modelo de comunicación política. Entonces, el modelo de fiscalización, además, se fortaleció para darle al Instituto Electoral, al Instituto Nacional Electoral, facultades de vigilancia en los que, por ejemplo, el secreto bancario no aplica para efectos de la fiscalización electoral. Entonces, el Instituto Nacional Electoral puede revisar las cuentas de partidos y candidatos. Además, ¿no?, que se avanzó de manera muy importante en un modelo de seguimiento electrónico de los recursos, es decir, los partidos políticos, los candidatos, pues tienen que reportar todos sus movimientos y pues digamos, se privilegian los movimientos financieros a través pues de banca electrónica. De esta manera, ¿no?, tanto el modelo de comunicación como el de fiscalización cumplen un mismo objetivo, ¿no?, se vinculan, y ese, digamos, es la esencia de ese modelo. ¿Cuál es la desventaja? Que con este modelo, así como está, la autoridad electoral se ve impedida de verificar el cumplimiento del modelo de comunicación y se ve impedida de verificar los movimientos financieros de los partidos y candidatos en el extranjero. Ahí sí se va a topar con una limitación que no tiene en México. Es decir, en México no tiene límite para revisar cuentas de partidos y candidatos, ¿no? Esto que no le aplica el secreto bancario y entonces puede revisar la fiscalización en ese sentido. Entonces, este modelo no le permitiría poder realizar ese seguimiento de cuentas en el extranjero, por ejemplo. Este modelo de fiscalización establece la prohibición de que personas que residen en el extranjero financien partidos políticos. Claramente está pensado en que no haya la injerencia de gobiernos o de gobiernos extranjeros en las elecciones mexicanas. Lo que no tiene contemplado, por supuesto, es que por lo menos en los Estados Unidos estamos hablando más de 35 millones de mexicanos que pues se ven impedidos, ¿no?, digamos, como simpatizantes o militantes de financiar a sus partidos políticos. Y la otra desventaja vinculada con el modelo de comunicación tal cual existe ahora es que está esta prohibición de comprar espacios en radio y televisión que de hacerse campaña en el extranjero, pues necesariamente tendría que abrirse a ese mercado, pues con esta prohibición, digamos, ¿no? Está la limitación, no podrían tampoco comprar tiempos en radio y televisión, que además el modelo de comunicación establece que la prohibición de comprar espacios fuera de México, cuya transmisión llegue incluso al territorio mexicano. Es decir, yo no puedo comprar o nadie puede comprar pues, espacios en una radiodifusora en Texas cuya señal se llegue a escuchar del lado del territorio mexicano. Entonces, el modelo de fiscalización y de comunicación política tiene, digamos, grandes limitaciones para realizar campañas en el extranjero. Entonces, cambiar el modelo
para hacer campañas en el extranjero implica necesariamente tener que cambiar todo el modelo de fiscalización y de comunicación política, porque no habría manera. O sea, los partidos políticos tienen que informar del gasto de campaña que realizan y necesariamente habría que hacer todo un cambio normativo para que se puedan realizar estos informes de gastos de campaña en el extranjero. Esas serían como las desventajas. Ahora, ¿cuál creo que son las ventajas? Pues es que yo ahí sí me posiciono en una lógica mucho más abierta, ¿no? Y liberal en el sentido del modelo de comunicación política. A mí en lo particular no me gusta, me parece que las restricciones este, limitan seriamente la libertad de expresión de partidos, candidatos, pero también de simpatizantes, de militantes y de la ciudadanía en general. Porque bueno, que los partidos o los candidatos estén restringidos, pues se entiende, pero este modelo restringe a la ciudadanía en general, a los simpatizantes y a los militantes. Entonces, la ventaja que tendría un cambio normativo es que nos obligaría a repensar todo el modelo de comunicación, todo el modelo de fiscalización y probablemente, ¿no? Nos obligaría a repensar también los mecanismos de rendición de cuentas de partidos y candidatos, ¿no? Pensando en que pudieran hacer campaña en el extranjero. Ese me parece que es las ventajas y las desventajas. Y la otra, pues, digamos, pensando en mantener un modelo de comunicación como el que tenemos, tendríamos la desventaja otra vez de concentrar los recursos de transmisión, de propaganda, de comunicación electoral a través de la autoridad electoral, lo cual pues me parece una gran desventaja. Entonces, bueno, pues para mí el problema radica en el modelo que tenemos y que sí, necesariamente hay que cambiarlo, porque ese modelo nació en 2007, ¿no? A raíz del conflicto postelectoral de 2006 y está pensado para esos medios tradicionales y hoy en día, bueno, pues, ¿no? La realidad es que ha rebasado por mucho la comunicación a través de esos medios y hoy, bueno, pues tenemos un mayor auge, ¿no? De campañas en redes sociales, ¿no? Cada vez son más importantes las redes sociales como un mecanismo de realizar campaña ¿no? En general, y entonces, bueno, pues más bien habría que pensar un nuevo modelo de comunicación atendiendo a los cambios tecnológicos. Muy bien. Muchas gracias, doctor Daniel. Doctor Daniel, em, la siguiente pregunta es si considera que el sistema electoral actual garantiza los derechos político-electorales. ¿Qué mejoraría? Bueno, primero, si los garantiza, pues yo creo que no. Y creo que no, primero, porque los principales limitados son los simpatizantes y los militantes de los partidos políticos que residen en el extranjero. Es decir, todas las prohibiciones que tienen pues los vuelve simpatizantes o militantes, pues impedidos de expresar sus apoyos. El sistema, bueno, pues tampoco garantiza la representación de mexicanos residentes en el extranjero, ¿no? Es decir, se cuenta con estos mecanismos de representación porque son medidas administrativas que toma la autoridad electoral. Entonces, bueno, ¿qué cambiaría? Bueno, pues me parece que en primer lugar, ¿no? Sí habría que pensar en nuevas formas de participación, o sea, de permitir la participación de militantes y simpatizantes residentes en el extranjero con mayor apertura. Por supuesto, establecer con claridad los mecanismos para la asignación de diputaciones migrantes, lo que en particular me parece que no sería adecuado, por ejemplo, modificar la representación proporcional, es decir, no eliminar la representación proporcional, sino que apoyarse, por ejemplo, de ese mecanismo para garantizar el acceso de diputaciones migrantes y y me parece que sería pues lo principal, ¿no? Porque bueno, en general los mecanismos de votación, ¿no? No tendría yo ahí ningún problema de continuar y mantenerlos de las tres maneras que ya se establecieron. Muy bien. Eh,
¿Cuáles son los principales retos y oportunidades de la credencialización y emisión del voto desde el exterior? Bueno, aquí a lo mejor sí tendría que haberlo dicho en el anterior, pero es parte de estos retos. El problema que tenemos radica en que los listados nominales de mexicanos residentes en el extranjero son temporales. Entonces hay que estarlos actualizando cada elección. Eso implica que las personas tienen que registrarse en cada proceso electoral. ¿Qué habría que hacer? Me parece que el principal reto y oportunidad en este sentido es que los listados sean permanentes. Tenemos, ¿no? Digamos, lo que sabemos de la movilidad de quienes residen en el extranjero es que mantienen una residencia de mediano y largo plazo en el mismo lugar, ¿no? Eso quiere decir que no hay tanta movilidad, entonces es posible tener padrones y listados nominales permanentes, es decir, que quienes tramiten su credencial en el extranjero inmediatamente queden incorporados al listado nominal de residentes en el extranjero, tal cual sucede en México. Ese, digamos, sería el principal tema sobre la credencialización, porque de ahí en fuera me parece que tenemos la ventaja de que, bueno, pues igual que en México la credencialización es permanente, no se suspende aunque no haya proceso electoral, ¿no? Más bien el problema es el del listado nominal. Y respecto a la emisión del voto, va de la mano, ¿no? Es decir, si tenemos listados nominales que son permanentes de mexicanos residentes en el extranjero, pues eso va a aumentar la posibilidad de garantizar que se pueda emitir el voto, es decir, la gente no tendría por qué estarse registrando para votar en cada elección y tendría la certeza de que pueda votar o que pueda ejercer su derecho al voto en cada elección, salvo, ¿no? Y eso ahorita lo platicamos, salvo en el caso de que decidan votar por otro mecanismo que no sea el presencial o postal, considerando que, bueno, pues no todas las personas viven cerca de un consulado y le puede ser mucho más sencillo, mucho más accesible votar por las otras modalidades. Claro. Eh, ¿Crees que es posible que el INE pueda credencializar a muchísimos más mexicanos si contara con la facultad de movilidad binacional? Francamente, no. O sea, eso sí, no me parece que haya esa, esa posibilidad, porque, a ver, los consulados tienen proyectos, tienen un programa de consulado móvil, ¿no? Es decir, no solamente se tramitan credenciales de lector en las sedes físicas de los consulados, sino que cuando el consulado tiene estas actividades de consulado móvil, ahí también lleva a cabo los procesos de credencialización. El problema de la credencialización radica en que no está vinculada con el listado nominal. Es decir, que yo tenga mi credencial o que yo tramite mi credencial en el consulado, a la hora que yo la recibo, no estoy incorporado al listado nominal, sino que tengo que hacerlo en cada proceso electoral. Ese es el gran problema. Entonces, si se eliminara ese candado y quedaran inscritos en el listado nominal una vez que reciben su credencial y no tener que estarse registrando en cada proceso, sería, yo creo, lo ideal, más allá de que el INE cuente con facultades para tener presencia en el extranjero. Me parece que debería, sí, realizar campañas, debería tener alguna suerte de presencia, pero única, o sea, me parece que la ventaja sería más bien informativa, más que de lograr una mayor convocatoria de credencialización. Yo creo que sí tendría que tener, o sea, sí creo que tendría que tener presencia, pero con ese carácter mucho más informativa. Yo he pensado, ¿no? Yo siempre he pensado que el modelo que existía de delegaciones para ciertos programas sociales hubiera sido ideal para el INE. Es decir, cuando existía el programa 3x1, había delegados de la Secretaría de Desarrollo Social en los consulados
para promocionar el programa 3x1, pero estos delegados no eran 50 delegados, uno por cada sede consular, sino que había uno que abarcaba varias sedes consulares, ¿no? Y entonces ese delegado que tenía la responsabilidad de varias sedes consulares iba, ¿no? Por los diferentes consulados que le eran su responsabilidad para la promoción del programa 3x1. Yo creo que un modelo así, en términos informativos, ¿no? De vinculación, de promoción, podría ser útil para el INE, es decir, no tener que tener 50 módulos en cada uno de los consulados, seguirse apoyando a la red consular y más bien tener delegados que puedan tener esta facilidad, esta labor de estarse moviendo en diferentes consulados para promocionar la credencialización. Eso yo creo que sería distinto, ¿no? Eso creo que sí tendría un efecto mayor, más que tener módulos del INE, ¿no? Me parece que lo que Ah, hace en la coordinación con los consulados está bien. perfecto. Eh, Hace unas semanas se tuvo el problema de registros ante el INE. Eh, Hubo un problema con 3.350 casos con irregularidades, con registros excluidos de la lista nominal de electores. Eh, ¿Por qué consideras que proviene este problema? Yo creo que viene principalmente del poco conocimiento del voto de los mexicanos en el extranjero. Así. A ver, primero, el INE excluyó casi 40,000 registros. 40,000 registros que es que además, bueno, a ver, lo voy a ordenar de esta manera. El proceso de registro de votantes en el extranjero le faculta al INE para subsanar errores que notoriamente son humanos, ¿no? Es decir, una persona que sube su información, pero que captura mal su dirección porque el formato de la dirección del lugar donde reside en el extranjero no corresponde con el formato de la dirección como lo usamos en México y entonces al tratar de adecuarla comete un error. Esto se puede subsanar. Que la persona le tomó su foto a la credencial y solamente firmó una vez, eso se puede subsanar, ¿no? Ese tipo de errores que son pues notoriamente humanos, ¿no? Que el comprobante de domicilio excede los 3 meses, pero pues no es mayor de 6, cosas por el estilo que son subsanables. Y entonces el INE lo que hizo fue en esos registros que había algún tipo de error humano, lo subsanó y los mantuvo. El problema fue cuando hicieron una segunda revisión, porque en esa segunda revisión, esos errores, pues digamos, ya no fueron considerados menores, sino que fueron considerados como causal para darlos de baja del registro de electores, ¿no? Ese, digamos, es un elemento que privó en buena parte de los registros, ¿no? Gente que no firmó, en fin, muchos de estos problemas. Ese es, digamos, la primera parte, que el INE había subsanado algunos errores y había validado los registros de quienes solicitaron votar en el extranjero y después, ¿no? En una segunda revisión, el INE les informa que los da de baja. Entonces, bueno, ese, digamos, el contexto del problema. Ahora, ¿dónde veo que no hay un entendimiento del voto de los mexicanos en el extranjero? En primer lugar, el cuestionamiento fue que el número de personas que se registraron para votar creció de manera muy importante en las últimas 2 o 3 semanas, ¿no? En el último mes del periodo de registro. Bueno, ese es un comportamiento habitual en todos los procesos electorales, desde el 2006 a la fecha. Lo que vemos es una curva en donde los primeros días del registro es muy bajo y va creciendo conforme se va acercando al proceso electoral. Esto está vinculado con aquello que decía hace rato, el problema de registrarse elección con elección. Cuando a una persona que reside en el extranjero
le decimos en septiembre del año previo a la elección, 9 meses antes de la jornada electoral, que puede registrarse para votar cuando todavía no hay candidaturas, cuando ni siquiera están definidas si va a haber o no coalición. Es decir, el proceso electoral, la jornada electoral queda lejanísima para cualquier persona que, digamos, que no está vinculada a los procesos electorales, ¿no? Si 9 meses, a 9 meses de distancia, que se le diga a alguien que puede registrarse para votar, bueno, pues suena lejísimo, suena muy, muy lejos. Entonces, claro, conforme se va acercando la fecha límite, va aumentando el número de personas que conocen, que se enteran, ¿no? Y que finalmente realizan su registro. También conforme va acercándose el final el periodo de registro, las autoridades electorales intensifican la comunicación del voto en el extranjero. Entonces, claro, la gente que no sabía o que alguna vez había escuchado, refuerza que puede registrarse para votar y refuerza que tiene una fecha límite, y eso impacta en el registro de electores. Entonces, esto ha sucedido desde el 2006. Conforme se acerca el final del registro, se intensifican las campañas y la gente se registra. Entonces, claro, los últimos meses, pues, ¿no? La curva se eleva de manera importante, tiene un gran pico. Ahora, ese es uno. El segundo es gente con credencial emitida en México, ¿no? Es decir, el cuestionamiento inicial fue, creció mucho el registro de electores en las últimas semanas y les pareció sospechoso. Segundo, les pareció sospechoso que el registro de electores de mexicanos en el extranjero fuera con un alto porcentaje de credenciales emitidas en México. Si no mal recuerdo, casi el 40% de las personas que se registraron para votar en esta elección tienen credencial emitida en México. Bueno, eso también refleja desconocimiento del voto en el extranjero y sobre todo de los procesos migratorios. Es decir, lo que tenemos es un modelo que permite registrarse en el extranjero si se cuenta con credencial vigente. La credencial tiene una duración, una vigencia de 10 años. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Las personas que recién han salido del país o que llevan varios años, pero todavía con la perspectiva de regresar en el mediano o corto plazo, no tienen incentivos para tramitar su credencial en sedes consulares. Si su credencial está vigente, no hay un incentivo para ir a sacar la credencial. Y con esa credencial vigente se pueden registrar para votar. Entonces, mucha gente que se encuentra en esa situación, que recién ha migrado o que tiene algunos años residiendo en el extranjero, pero que tiene la perspectiva de regresar a México en el corto o mediano plazo, no saca su credencial. Esa gente es, digamos, de ese universo muy grande, ¿no? Que estamos hablando, por ejemplo, de estudiantes. Un estudiante no tiene el incentivo de irse a sacar su credencial a un consulado si va a estar fuera del país por 2 o 3 años. Regresará y su credencial seguirá vigente, ¿no? Pues ese es un ejemplo. Pero como ese, decía yo, pues, temas de migración son clarísimos. Otro problema por el cual la gente no tramita credenciales en el extranjero es las barreras digamos, que implica, ¿no? Presentar una credencial emitida en el extranjero para realizar trámites o servicios en México, ¿no? Es decir, muchos gobiernos estatales o municipales, ¿no? Ofrecen descuentos a personas de la tercera edad para el pago de sus impuestos. Para poder acceder a esos beneficios hay que presentar una identificación. Pues resulta que si presentan una identificación emitida en el extranjero, no se las hacen válidas para ese tipo de trámites. Entonces no hay incentivos para tramitarla. O si la tramitaron, pues hay más bien incentivos para tramitar una credencial emitida en México, ¿no? Es decir, las personas que tienen la posibilidad de esta movilidad entre ambos países y que realicen trámites en México, se desincentivan de tramitar la credencial en sedes consulares porque no es aceptada en bancos, porque no es aceptada para trámites oficiales. Entonces, ¿no? Tenemos un universo de personas que viven en el extranjero,
que no tramitan su credencial porque no les sirve para hacer trámites en México. Tenemos un universo muy grande de personas que residen en el extranjero que no tramitan su credencial porque tienen la perspectiva de regresar. Tenemos un universo muy grande de personas que residen en el extranjero porque su credencial está vigente y pues no tienen incentivos de tramitarla hasta que ya se vaya a vencer. Esos universos de personas que residen en el extranjero pues no fueron considerados, o sea, quien sospechó de un mal uso del padrón electoral, ¿no? No contempló esas realidades de la migración, no contempló esas realidades de lo que implica el trámite de credenciales en el extranjero. Y agregaría todavía un par de elementos más. Uno, para esta elección del 2024, eh, se incorpora en el voto presencial la posibilidad de, digamos, o más bien, se abre la opción del voto presencial como casilla especial en el extranjero. Es decir, una persona que se encuentra en tránsito fuera del territorio mexicano pues, podrá acudir a votar a la sede consular, ¿no? Este elemento es bien interesante porque entonces abrió una puertecita chiquita pero importante de plantear que el voto en el extranjero no solamente es para residentes en el extranjero, es decir, no solo es para quienes anticipan su registro, sino que es un voto así, en el extranjero, quitando la idea de la residencia, pues, o sea, uno no necesita residir en el extranjero para votar desde el extranjero. Y esto generó un pequeño incentivo para un universo pequeñito, pero importante, digo, finalmente, de personas que anticiparon que estarán fuera de territorio mexicano durante la jornada electoral. Entonces, ¿qué sucedió? El INE dio de baja a personas que, que pusieron como domicilio en el extranjero un hotel, por ejemplo, ¿no? Voy a estar en un hotel durante la jornada electoral y entonces dieron ese como domicilio, porque son personas que anticiparon que iban a estar fuera del territorio mexicano en la elección y quisieron votar, ¿no? Que quieren votar. Y con estas modalidades, bueno, pues facilita que una persona que sabe que no va a estar, pues no sé, seleccione el voto electrónico porque va a estar lejos de algún consulado. Entonces, todos estos elementos no fueron tomados en cuenta a la hora de cuestionar, ¿no? Este crecimiento del listado nominal y que estuvieran las credenciales emitidas en México. Y el segundo que me faltaba agregar es iniciativas de organizaciones ciudadanas, de organizaciones de migrantes que promocionaron el voto desde el extranjero. Es decir, organizaciones desde clubes o de estudiantes en universidades hasta otro tipo de organizaciones comunitarias que invitaban a las personas a registrarse para votar y, bueno, pues dispusieron de sus teléfonos, de sus tabletas, de sus computadoras para apoyar a la gente en el registro. Y entonces al INE le pareció muy sospechoso encontrar que hubiera muchos registros desde una misma dirección electrónica. Pero ese es el resultado de ese tipo de organizaciones comunitarias que colaboraron, ¿no? a registrar a personas votantes en el extranjero. Digo, son casos de estudiantes que se registraron en una misma universidad y que, bueno, pues claro, tienen una misma dirección electrónica. Entonces, el problema me parece es el poco entendimiento del voto en el extranjero, de cómo, digamos, las dinámicas migratorias y las dinámicas de organización de los mexicanos en el extranjero, ¿no? Impactan en esto. Y finalmente, diría, el otro gran problema es que, bueno, si había la sospecha de que se habían usado padrones de programas sociales para inflar el padrón de residentes en el extranjero,
pues lo consecuente hubiera sido cruzar con los padrones de beneficiarios de programas sociales. Eso hubiera sido, digamos, el primer gran, o la gran acción que debió haber tomado el INE. Al final, me parece que quedó muy mal el INE, porque de los 40,000 registros que inicialmente eliminó, únicamente, ¿no? Terminó por eliminar el 10% de ese total, ¿no? Es decir, o menos del 10%, si no mal recuerdo, como el 92% de quienes fueron notificados de que se les iba a dar debajo del padrón electoral, se fueron al final reincorporados, ¿no? O sea, solamente 3,000 registros de un universo de 226,000 fueron los que terminaron dándose a ver. Me parece que eso refleja el poco entendimiento de las dinámicas de la comunidad, de la sociedad mexicana que reside en el extranjero. Así, de ese tamaño, me parece que es el error del INE, ¿no? O sea, si tomamos en cuenta que fueron 226,000 registros y que solamente 3,000 fueron dados de baja, o sea, estamos hablando de un universo como del 5%, ¿no? Más o menos del total de los 226,000. O sea, es realmente nada. Muy bien, doctor Daniel. Pues pasando nada más a esta pregunta que sí me parece que es importante realizarle, es, em, ¿cuál es tu opinión sobre la implementación de acciones afirmativas a nivel local? Yo creo que en general las acciones afirmativas, mientras no haya o no se reforme la norma para garantizar que haya escaños reservados para mexicanos en el extranjero y para otros grupos en situación de desventaja o de discriminación, pues son fundamentales. Ahora, yo creo que es sobre todo muy importante que haya estos espacios de representación en aquellas entidades donde notoriamente, ¿no? El índice migratorio, digamos, nos habla de un porcentaje muy alto de la población que reside en el extranjero, ¿no? Es decir, tenemos, por supuesto, ¿no? Índices muy claros de entidades en donde pues tenemos una gran población binacional, ¿no? O sea, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, son estos estados, digamos, de tradición histórica, pero está incrementando en otras entidades, ¿no? Digamos, hay nuevos flujos migratorios. Y bueno, que existan estas acciones afirmativas me parece que es fundamental, porque al final del día, el voto en el extranjero y la representación política de quienes residen en el extranjero es una forma de reconocer que se tienen derechos independientes y que se tienen y que se deben, o sea, que se tienen y que se tienen derechos y que el Estado debe proteger los derechos de todas las personas independientemente del lugar donde residan, ¿no? Diría el clásico de Hannah Arendt, es el ejercicio de tener, es el derecho a tener derechos. Y esta es una manera de fortalecer ese principio, o sea, de ese derecho a tener derechos. Pero además lo importante aquí es que siendo una sociedad que tan grande, ¿no? Que la que se encuentra fuera del territorio mexicano, eh, sigue, ¿no? O sea, es un medio, es como yo siempre he dicho, es como la punta del iceberg de un proceso de vinculación que si se aprovechara en su potencial, le daría, ¿no? Una inyección importante de mecanismos de desarrollo a este país. Es decir, no buscamos inversiones para actividades productivas. Bueno, pues tenemos a nuestros mejores socios comerciales mexicanos residiendo en el extranjero, ¿no? Tenemos grandes temas de agenda, muchos temas de agenda de la relación bilateral con los Estados Unidos. Bueno, pues tenemos a nuestros mejores embajadores en la comunidad de mexicanos residentes en el extranjero, no solo digamos, por su actividad económica, que es muy importante, sino por todo su aporte social, cultural, ¿no? Es decir, hay mucho más que
aprovechar de la vinculación con los mexicanos residentes en el extranjero. Por eso digo, es como la puntita del iceberg, es apenas lo poquito que vemos de una estructura que pues está francamente desaprovechada, y que este puede ser que este más bien es ese medio pequeñito para lograr esa vinculación, diciéndole a la gente, tienes derecho a tener derechos. Además, me parece también que es una manera de contribuir a un discurso, pues digamos, a una situación de esperanza, esperanzador para quienes residen fuera del territorio mexicano. Porque además creo que lo peor que pasa cuando no se tienen estos derechos de representación o de voto es que una persona realmente se encuentra fuera de lugar, ¿no? O sea, ahí sí realmente no está en ninguno de los dos lugares. Y al contrario, yo creo que el voto en el extranjero y la representación a nivel local y a nivel federal es regresar a esta idea de que estamos aquí y estamos allá, así tan etéreo, ¿no? Como es el aquí y el allá, y que le permite a la gente empoderarse y decir, sí, tengo derechos aquí y tengo derechos allá, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un mensaje muy poderoso de implementar acciones afirmativas a nivel local. Muchas gracias, doctor Daniel. Hay una idea de la propuesta de la sexta circunscripción. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, es muy complicado porque como tal, como circunscripción, digamos, yo diría, tenemos un problema, digamos, ahí sí ya, digamos, de una cohesión que no se ha logrado reconstruir en ambos lados de la frontera, porque un problema que tenemos es, a ver, no, no hay una obligación de quienes residen en el extranjero para inscribirse en un listado, en un censo de mexicanos en el extranjero. Lo que sabemos del tamaño de la población son por estimaciones, pues más bien de los censos que se levantan en los Estados Unidos, y son por estimaciones de trámites consulares. Nuestro, ahora sí que nuestro universo más concreto, más tangible, pues podría ser quienes cuentan con credencial emitida en el extranjero. Digo, podría porque hace rato platicamos de todos los problemas por los cuales la gente no tramita credenciales, ¿no? Y eso nos habla pues de un universo de 1,5 millones de personas que digamos que tienen credencial y que eventualmente pudieran llegar a participar. Entonces, si bien hay una gran cantidad de mexicanos residiendo fuera del país, hablar de una sexta circunscripción, pues se vuelve un poco complicado, porque realmente la representación no queda tan clara. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues el principal problema, el principal obstáculo, pues es también, digamos, eh, la manera en que de este lado, pues se percibe, ¿no? La participación de quienes residen en el extranjero. Mientras no crezca de manera importante la participación de quienes residen en el extranjero, hablar de una sexta circunscripción sigue siendo muy lejano, ¿no? O sea, nada más retomo el dato. Tenemos 1,5 millones de personas que tramitaron o que han tramitado sus credenciales en sedes consulares. Más o menos es el número de personas que tienen credencial. De ese universo, para esta elección, se registraron 226,000, tomando en cuenta que como el 40% pues, lo hicieron con credenciales emitidas en México. Es decir, tenemos una gran brecha de participación que impide poder hablar fuertemente de una sexta circunscripción. Pero eso, digamos, es una barrera que necesitamos romper a partir de
la participación, de mejorar y aumentar la participación de quienes residen en el extranjero. Muy bien. Finalmente, ¿qué mecanismos propondrías para garantizar la eliminación? No, perdón, tengo una antes. ¿Consideras necesaria una reforma electoral que especifique y regule en materia referente al voto desde el exterior? ¿Qué propondrías? Sí, bueno, sí, sí es indispensable una reforma, algo que ya aprendimos en estos 18 años de voto en el extranjero y por lo menos 10 de la reforma del 2014, es que pues es necesario que el listado nominal sea permanente. Eso, digamos, sería lo primero que habría que generar, que los listados de quienes residen en el extranjero sean permanentes. ¿Qué cosa no eliminaría de este modelo? La posibilidad de que la gente elija modalidades de votación, de tal manera que la gente que decida que prefiere votar de manera postal o de manera electrónica porque los consulados le quedan muy lejos de su lugar de residencia, pues tenga la posibilidad de solicitar votar por otro medio, ¿no? Digamos, eso sería lo primero. No cambiar eso para dejarle oportunidad a las personas que no viven cerca de los consulados a poder elegir otro medio. Porque también es un hecho, ¿no? Por ejemplo, el consulado de Chicago, ¿no? El consulado de Atlanta, por ejemplo. El consulado de Atlanta atiende varios estados, ¿no? Y, por ejemplo, en Tennessee no hay un consulado. Entonces, toda la población de mexicanos que residen en Tennessee, que es muy grande, se tiene que trasladar a Atlanta o se tiene que trasladar a Raleigh. Es decir, son entre 4 y 5 horas, ¿no? Desde el centro de Tennessee para cualquiera de los dos consulados. Entonces, eso haría imposible que alguien que vive en Nashville, por ejemplo, quiera votar, ¿no? Pues no lo haría. Pero si se mantiene la posibilidad de que elija un voto postal o voto electrónico, pues le seguimos facilitando que pueda ejercer su derecho al voto. Y quienes sí vivan cerca de un consulado no tendrían, ¿no? ninguna dificultad de tener que preregistrarse, por ejemplo, para ir a votar, ¿no? Yo lo dejaría así, que el listado fuera permanente. Uno, dos, en el caso de los listados, ¿no? Otra vez, si dejamos los listados permanentes, elección con elección, pues podemos, más que recargarle la responsabilidad al ciudadano, a las instituciones, para que las instituciones, ¿no? Busquen a quienes ya se registraron para votar en una elección anterior y les permitan, o no, se ratifique el modelo de votación. Es decir, una persona que para esta elección decidió votar por Internet, para la siguiente elección, el Instituto Nacional Electoral debería buscarlo, debería comunicarse y decir, a ver, en 2024 tú decidiste este mecanismo de votación. ¿Reiteras, ratificas votar por este medio? Sí, ¿no? Y así, ¿no? Yo dejaría eso como parte de una reforma así de entrada, ¿no? Listados permanentes. Segundo, bueno, pues por supuesto el tema de la representación, que yo diría, pues lo que necesitamos es que se materialicen los pues, escaños reservados para la comunidad mexicana residente en el extranjero, que tengan representación en los congresos, o sea, no solo en el Congreso Federal, sino en los congresos de los estados, ¿no? Y bueno, ahí sí, por supuesto, con la libertad configurativa de los estados. Y yo diría que eso de entrada, y sí repensar el modelo de comunicación para permitir que los partidos y los candidatos pues eventualmente puedan realizar actividades de proselitismo en el exterior, porque bueno, pues al final de cuentas, ¿no? Si lo que buscamos es una mayor participación, lo que incentiva realmente a participar es que las personas sepan que por quién van a votar, pues, ¿no? O sea, que tengan claridad de que su voto será emitido para elegir a un representante que tiene rostro, que tiene nombre, ¿no? Yo creo que lo más claro de eso es lo que sucede en la Ciudad de México. Como la Diputación Migrante se elige de manera directa, pues tenemos el mayor padrón de votantes en el extranjero en la Ciudad de México, 50,000 personas que van a votar y que le ponen rostro y nombre
a su representante, porque sabe, ¿no? Directamente por quién están votando. Bueno, al principio sabrían por quién están votando. Eso, ¿no? Tiene mucho impacto. Y por supuesto, pues eso se potenciaría si pudieran hacer campaña en el extranjero. Yo creo que esos serían los elementos principales que habría que incorporar en una reforma electoral. Muchas gracias. Finalmente, ¿qué mecanismos propondrías para garantizar la eliminación de los procesos de simulación por parte de los partidos políticos en acciones afirmativas migrantes? Yo creo que lo primero sería, eh, bueno, establecer una temporalidad mínima de residencia en el extranjero para quienes se postulen para estas acciones afirmativas. Definitivamente 6 meses no es una condición, ¿no? que refleje una residencia Daniel. de residencia en el extranjero. Me parece como lo mínimo y me parece como adecuado, por lo menos, plantear eso. Lo segundo, pues sería, por supuesto, tener un catálogo muy claro de documentos que se deban presentar para acreditar las candidaturas. Es decir, en estas dos elecciones donde se han implementado acciones afirmativas, se ha dejado al criterio de la autoridad electoral determinar si lo que se presenta es suficiente como para señalar que una persona tiene vinculación con mexicanos en el extranjero o si reside en el extranjero. Y entonces en esta discrecionalidad, pues no queda claro, ¿no? ¿Qué documentos serían idóneos, ¿no? Y bueno, pues lo que vimos por lo menos en 21 y que bueno, pues estamos viendo ahora es que también un universo muy grande de documentos fueron presentados para documentar que se reside en el extranjero. Entonces ahí me parece que el criterio tiene que ser muy claro, establecer un listado muy puntual de documentos en donde me parece la credencial emitida en sedes consulares antes del inicio del proceso electoral tal cual está, por ejemplo, en Oaxaca, pudiera ser como el documento principal, ¿no? Es decir, si yo tengo mi credencial emitida en una sede consular antes del inicio del proceso electoral, ese sería como un elemento suficiente, porque bueno, pues, ¿no? En contraste con lo que vemos ahora, pues gente que fue a tramitar su credencial en 27 de diciembre del 2023 para cumplir con el criterio de los 6 meses, pues evidentemente no reside en el extranjero. Y si se sigue planteando, ¿no? El tema de la vinculación, me parece que también habría que tener como mucha claridad de los documentos que puedan o que deban presentar las candidaturas. Es decir, pues, ahora lo que hubo fueron pues una serie de cartas, ¿no? Que se presentaban bajo el criterio de buena fe, ¿no? Lo que, bueno, pues al final pudiera llevarnos a presuponer que se entregaron membretes, ¿no? O sea, cartas con puro membrete, sin tener un respaldo, real, ¿no? De la existencia de las instituciones o de las organizaciones firmantes. Entonces, me parece que ahí también habría que establecer algún criterio, ¿no? Que respalde estas cartas o estos documentos que hablen de vinculación con la comunidad. Yo me iría sobre estos dos elementos, ¿no? Temporalidad, documentos claramente establecidos, tanto para demostrar la residencia como para demostrar la vinculación, y eso creo que ayudaría a eliminar la simulación de los partidos políticos en estas acciones afirmativas. Muy bien, pues esas serían todas las preguntas, doctor Daniel. Muchísimas gracias por tu tiempo y por la disposición para esta entrevista. La verdad es que nos sirve muchísimo. No, al contrario, muchas gracias por haberme invitado a responder el cuestionario y espero que sea de utilidad para el informe que van a realizar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Daniel. Que tengas una excelente Muchas tarde. gracias. Te mando un gran abrazo. Igualmente, besos. Chao.